The World Ends With You es uno de los juegos más especiales jamás creados dentro del marco de los JRPG. Para hablar de él tenemos que remontarnos a los inicios de su creación. Durante la creación de Kingdom Hearts 2 y mientras el desarrollo de Chain of Memory estaba concluyendo, le fue encargado al equipo de desarrollo que creara un juego para la recién anunciada nueva consola de Nintendo, la Nintendo DS. El objetivo inicial era crear un port de Chain of Memories en el que se usara la pantalla inferior para el juego de cartas, mientras en la superior transcurriría la acción. Pero mientras avanzaba el desarrollo se dieron cuenta que querían usar más la pantalla táctil. Según palabras de los propios desarrolladores, un juego que solo se pudiera jugar en la 10. Recordemos que estamos hablando del año 2004-2005, años en los que el concepto de una pantalla táctil era algo revolucionario. Los smartphones como los conocemos hoy en día no se pondrían de moda al menos hasta entrado a los 2010. Pero mientras pensaban en esto, también se dieron cuenta de que centrarse demasiado en la pantalla táctil haría que se ignorara la otra pantalla. Por eso idearon el Strive Battle Cross System, que básicamente se traduce a que el combate ocurre en las dos pantallas simultáneamente, uno de los puntos fuertes y distintivos del título. Punto que después en los sucesivos ports tuvo que ser eliminado, pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahora que ya sabemos un poco acerca de la creación del juego, hablemos más del mismo. The World Ends With You es un JRPG de acción en el que el sistema de combate se centra en las dos pantallas de la DS. Por un lado tenemos la pantalla inferior en la que controlaremos a Neku, nuestro protagonista, y en la otra controlaremos a su compañero. Mientras que a Neku lo controlamos por completo siendo capaces de elegir hacia dónde se mueve y qué ataque se utiliza, al compañero solamente podremos darle los comandos de atacar con las crucetas y los botones, ya que sería muy complicado controlar por completo dos personajes a la vez. También pensando en esto, los amigos de Square pusieron una opción desbloqueable dentro del juego para que el compañero se pudiera manejar de forma automática. La forma de pelear de Neku es a través de los Psyches, poderes psíquicos que Neku adquiere al empezar el juego. Esto se traduce a la hora de jugar en diferentes tipos de input en la pantalla táctil, como son dar ligeros toques, presionar la pantalla o arrastrarle el stylus para hacer los diferentes ataques. También hay algunos que se activan mediante el micrófono de la consola. A su vez, el compañero ataca con diferentes tipos de juegos de cartas inspirados en el ya mencionado Chain of Memory. Otro de los puntos fuertes del título es su ambientación y estilo artístico. Usando un estilo artístico pixelar 2D, los desarrolladores usaron para diferenciarse de los demás títulos de Square de la época. Para la localización se escogió el barrio de Shibuya, tan popular hoy en día en videojuegos gracias al popular Persona 5 de Atlus, pero que en la época fue una decisión bastante arriesgada, considerando que el público occidental tal vez no se sentiría identificado con este. Más aún que en la época de lanzamiento del juego, la cultura otaku del anime y manga no era tan popular ni bien vista como lo es hoy en día. El director de arte de los escenarios opinaba que la elección de Shibuya haría muy aburridos a los escenarios, y por eso decidió hacerlos con formas inclinadas y curvadas. La elección de Shibuya también influenció partes más roleras del juego, como son los ítems equipables, que aquí son diferentes tipos de ropa moderna y accesorios. El uso de comida para incrementar temporal y permanentemente estadística de los personajes también es parte de esta influencia, así como el uso del celular para interactuar con los diferentes menús del juego. El diseño de personajes estuvo a cargo del mítico Tetsuya Nomura, con sus característicos personajes con estilo anime de pelos puntiagudos y llenos de zippers y accesorios. La historia del juego sigue a Neku en su paso por el juego de Shinigami, un juego creado por estos para darle una oportunidad a jóvenes fallecidos de volver a la vida. En este juego los jugadores deben completar varias misiones a lo largo de 7 días para poder sobrevivir, ya que si fallan la misión son eliminados, y si sobreviven la semana entera, se les promete volver a la vida. Aunque la historia a simple vista pueda parecer algo simple, esconde muchos giros argumentales, tanto sorprendentes como bien ejecutados. Y aunque el juego presenta un elenco de personajes bastante reducido comparando con otros juegos dentro del género, incluso con su secuela, cada personaje está perfectamente escrito y cumple un rol importante dentro de la historia. Empezando por los compañeros de Neku con sus secretos y su misterioso pasado, siguiendo por los Shinigamis Uzuki y Kariya, un dúo tan divertido y carismático como problemático para Neku y sus amigos, y dejando fuera algunos personajes importantes por mencionar para no caer en el terreno de los spoilers. También tenemos a los Game Master, básicamente los jefes finales de cada fase. Aquí solo voy a mencionar a Shou Minamimoto, uno de los personajes más peculiares jamás creados en un videojuego, y el que vas a amar y odiar al mismo tiempo. La música también es parte imprescindible de la experiencia, incluyendo temas de géneros tan variados y diferentes como son rock, hip hop, electrónica y música orquestal. Para terminar, mencionar también la alta rejugabilidad y personalización de este título, poseyendo varios niveles de dificultad seleccionables por el jugador en cualquier momento, así como la habilidad de reducir los puntos vida del equipo para obtener mayor cantidad y mejores pines, los cuales se usan como habilidades para el combate.
dinero e ingredientes canjeables en las diferentes tiendas de juego. Ahora solo queda por tocar un último punto, el elefante en la habitación. ¿Cuál versión deberías escoger si nunca has jugado el título? Primero, tenemos la versión original de Nintendo 10, que puede ser jugada tanto en el sistema original como en un 3DS. Esta versión representa la forma más pura de la aventura, ya que así fue concebida por sus creadores originales. Después tenemos la versión solo remix, para móviles iOS y Android, la cual ha dejado de tener soporte por parte de Square Enix. Esta versión presenta cambios importantes, como son gráficos 2D HD en lugar de los sprites más pixelados de la versión original, un soundtrack mejorado y ampliado, y el cambio más significativo, el sistema de combate fue remodelado parcialmente para ser usado en una sola pantalla, ahora siendo el compañero invocado como un pin más de mozo. Esta versión también recibió un port no oficial realizado en Unity por fans. Y finalmente la versión Final Remix de Nintendo Switch, siendo un port mejorado de la versión de móvil, teniendo como novedad importante la inclusión de un nuevo capítulo de la historia, enlazando con Neo de World With You, y un sistema de juego operativo multiplayer a través de los Joy-Con. The One With You es un juego que demostró en una época en que las empresas y los jugadores pensaban que mientras mejores gráficos mejor, que con un apartado artístico sólido y una jugabilidad divertida, se podía hacer un gran juego. Un juego que también demostró el potencial que tenían las pantallas táctiles y se podía crear un JRPG completo y complejo para estas. Lamentablemente sus ventas no fueron rompedoras, pero gracias a todo lo mencionado anteriormente, se consiguió una comunidad fiel y duradera a lo largo de los años, tan poderosa que logró que Square Enix sacara una secuela de este grandioso juego de culto.